edición de Radio Rebelión del 10 de julio. Y nos vamos directamente al tema internacional, ¿no? Entonces vamos a comenzar con un video para contextualizar la situación de Sri Lanka, un video de una cadena internacional, para poder ver, digamos, las imágenes, la magnitud de la movilización, y luego estaremos comentando sobre este hecho. Entonces vamos con este video. Llegaron de todo el país enojados y desesperados. La terrible inflación que sufre Sri Lanka está dejando meses de escasez de combustible y alimentos. Por ello exigían la renuncia del presidente. Si no sabes gobernar, vete del país. Tenemos hijos. Por eso hemos dejado nuestros trabajos para venir aquí y apoyar esta causa. Amamos nuestro país y a nuestros hijos y estamos sufriendo. Las fuerzas de seguridad intentaban contener a la multitud, pero los manifestantes simplemente eran demasiados. Así, miles de personas terminaron asaltando el Palacio Presidencial, como se veían en las retransmisiones en las redes sociales. Mientras los policías se mantenían al margen y observaban, algunos escalaban los muros del edificio. Una vez dentro, comenzaron a explorar el palacio haciéndose selfies en las majestuosas habitaciones. Otros decidieron darse un chapuzón en la piscina mientras otros los vitoreaban. Todo el país está bajo presión. Por eso vinimos aquí. Al ver todos los lujos de esta mansión, te das cuenta de que nuestros gobernantes no tienen tiempo para trabajar por el país. Se están malgastando los recursos nacionales con lugares como este. Una crisis económica sin precedentes ha sometido a los 22 millones de habitantes de Sri Lanka a meses de penurias, lo que ha generado un profundo descontento. Los detractores del presidente lo acusan a él y a su familia de corrupción. Su primer ministro, que asumió el cargo hace menos de 2 meses, publicó un tuit anunciando su renuncia por el bien de la seguridad de todos los ciudadanos. En la noche, los manifestantes también irrumpían en su residencia privada en Colombo y la prendían fuego. Bien, ahí teníamos las imágenes impactantes de la movilización y toda la lucha en Sri Lanka, ¿no? Entonces, Miguel, ¿nos puedes dar un poco más de contexto y de la situación de esta gran, bueno, una gran rebelión popular, ¿no? Bueno, primero ubicar un poquito Sri Lanka, porque claro, desde Bolivia parece un lugar muy extraño, muy poco conocido. Antiguamente se llamaba Ceilán, tiene 22 millones de habitantes. La mayoría vivían de la producción agrícola, importan té, coco y otros productos, arroz y otros productos agrícolas, pero en los últimos 25 o 30 años empezaron a, como muchos países de Asia, se convirtieron en fábricas de las transnacionales, al servicio de las transnacionales europeas y norteamericanas. Sri Lanka se especializó en corpiños. Y esto no es un chiste, digamos, le dicen la fábrica mundial de corpiños. Hay 350.000 obreros textiles. El sueldo que ganan, o que ganaban, porque ahora con la inflación probablemente haya caído bastante en dólares, pero ganaban 60, 62 dólares. Para proveer, como dice el dicho, de corpiños al mundo, grandes transnacionales, incluso marcas de lujo, que venden eso en Europa a precios que parecen absurdos comparados con lo que cobran un obrero en Sri Lanka. Bueno, esto en relación a los trabajadores, pero por supuesto la economía de Sri Lanka, que en primer lugar se supone que avanzó por esta dedicación a exportar textiles, pero ahora entró en crisis total. En parte por la pandemia, en parte por la guerra de Ucrania, encareció los alimentos. Bueno, una serie de factores, vendió menos textiles, y las ganancias de esos se van del país, como pasa en todos los países semicoloniales. Las ganancias de las grandes empresas se las llevan para afuera. Esto ocasionó que
hace ya unos meses, el país se quedó sin fondos, sin nada de plata en sus de divisas internacionales, dejó de importar muchas cosas que necesita, por ejemplo combustibles, dejó de importar, no tiene medicamentos, no tiene combustible, faltan alimentos, de muchos tipos de alimentos, a pesar de que produce alimentos, pero también faltan otros. Se corta la luz, al extremo de que dijeron, bueno, vamos a dar combustible nada más que a las cuestiones esenciales. ¿Cuáles son las cuestiones esenciales? El ejército, la policía, en algunos casos, porque parece que también faltó combustible para las ambulancias, y punto. Cortaron clases, dejaron de haber clases porque los niños no podían ir a las escuelas, no se podían llevar. Bueno, un caos económico y una inflación muy alta, del 50-60%. Esto ocasionó que empezaran grandes movilizaciones convocadas por los sindicatos desde el 31 de marzo. Podríamos decir que hace 3 meses que Sri Lanka, más de 3 meses, están casi en huelga permanente. Hay movilizaciones todos los días, el gobierno les reprimió duramente, movilizó incluso paramilitares, grupos armados de ultraderecha que atacaron centenares de tipos, movilizaciones, pero nada pudo frenarlas. Al contrario, fueron cada vez más creciendo. Ya hace 2 meses obligaron a renunciar al primer ministro, que era el hermano del presidente. Hubo otro primer ministro, y esto culminó, digamos, por ahora, porque seguramente esto va a seguir, con una insurrección que tomó la casa de gobierno, que es lo que veíamos en el video, que quemó la casa del primer ministro. El primer ministro y el presidente salieron corriendo, el presidente un día antes, fue el previsor, digamos, y el primer ministro también. Se dice que están escondidos en bases militares, el primer ministro ya anunció su renuncia, como dice el video, y el presidente también dice que renuncia, pero que va a esperar unos días porque tiene que reunir el parlamento. Bueno, están en eso. De hecho, hay un vacío de poder, como se dice acá en relación al 2019, tremendo. Los manifestantes ocupando la casa de gobierno dicen que no se van a ir hasta que no se vaya el presidente, que aparentemente ya se fue, pero igual siguen ocupando la casa. Están hablando algunos dirigentes, aunque no hay una dirección centralizada aparentemente de la movilización. Bueno, son evidentes varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que pasa con los países independientes, semicoloniales, cuya producción, por más que por momentos parezca que prospera, termina siempre en el bolsillo de las transnacionales, de una manera o de otra. Que es lo que pasa también con Bolivia, obviamente, y con Argentina ahora, que está cerca de llegar a una cosa parecida a Sri Lanka. Entonces, esto es lo que está pasando, digamos, ¿no? Es claro, el caso más agudo del mundo, un país que no puede importar alimentos, que no puede importar combustible, que se le para, que no puede nada, no puede vender combustible en la calle. Evidentemente es una crisis ya al punto extremo. Bueno, ¿cuál es la salida a esto? Según el presidente, bueno, y otros políticos han dicho que tiene que reunir el Parlamento, que va a pasar unos días, que tiene que acordar formar otro gobierno. Bueno, obviamente acá es un proceso revolucionario. La semana anterior veíamos, la otra semana, lo de Ecuador. Esto todavía es superior a Ecuador. Podríamos comparar con Bolivia 2003, pero fue más lejos porque tomaron la casa de gobierno. Como el Goni escapó el presidente de Sri Lanka.
Y bueno, ¿qué viene ahora? Nadie puede hacer un pronóstico más o menos exacto de lo que va a pasar. Sri Lanka es un país además súper endeudado, con China, con Europa, con Estados Unidos. Está pidiendo plata al Fondo Monetario, pero no logra que le dé nada, porque claro, nadie quiere dar nada porque no sabe cuándo puede devolver, y probablemente no pueda devolver nada. Unas últimas medidas que tomó el presidente antes de renunciar fue decirle a los empresarios, bueno, ustedes pueden sacar su plata tranquilos, cosa que ya estaban haciendo, ¿no? Pero porque necesitan comprar insumos y nosotros no tenemos divisas. Bueno, es el desastre total. Otra de las medidas fue, por ejemplo, decir a los empleados públicos que pueden tomarse una licencia de 5 años sin goce de sueldo, 5 años sin goce de sueldo, si quieren irse al exterior. Como diciendo, váyanse por acá, no les vamos a dar. Bueno, en estos meses y antes, durante la pandemia, hubo trabajadores que fueron suspendidos, como pasó también en Bolivia, ¿no? Pero allá fue más masivo, por meses sin que le pagaran el sueldo. Bueno, en fin, es un desastre total. Obviamente, desde nuestro punto de vista, una salida progresiva a esto sería que los sindicatos que están convocando a la lucha tomen el poder, que están ocupando la casa de gobierno ya, que asumen el poder. Pero bueno, esto hay que ver allá cuál desarrollo. No hay una dirección política revolucionaria con peso como para eso. Veremos, seguramente están discutiendo los mismos sindicatos a ver qué hacen ahora, porque no hay ninguna garantía que los viejos políticos reencaucen al país en beneficio de la gente, aunque haya renunciado el presidente, que es el primer objetivo, ¿no? Es decir, si comparamos, como decía, con Bolivia 2003, hay muchas analogías, ¿no es cierto? También en Bolivia 2003 estaba planteado esa posibilidad de una toma del poder por los trabajadores y lamentablemente no se hizo. Y bueno, se lo dieron a mesa, ¿no? Que fue la continuidad de alguna manera, aunque tuvo que hacer algunos cambios, claro. Bueno, Sri Lanka está la situación abierta. Lo interesante, importante además, es la proyección mundial. No es un país, digamos, de los más importantes, tiene 22 millones de habitantes, es una isla pequeña, una superficie de 65.000 cuadrados, es decir, creo que más chico que cualquiera de los departamentos de Bolivia. Pero un poco es un indicio, una muestra, como lo fue Ecuador, de la situación que están viviendo muchísimos países, que se están acercando muchísimos países del mundo. No quiere decir que todos tengan esa situación. Como dije recién, Argentina es también un ejemplo de lo que puede pasar, que por lo que está pasando ahora, que no nos vamos, en este programa no vamos a profundizar en eso, pero también es una crisis muy profunda. Y bueno, y así otros países, ¿no es cierto? Bueno, esto sobre Sri Lanka, es decir, evidentemente la situación abierta, veremos los próximos días qué es lo que ocurre. No, muy, muy importante, digamos, toda esta información sobre, bueno, Sri Lanka, como dices, digamos, queda lejos, pero en realidad, ¿no? Está circulando, las imágenes realmente fueron impactantes, todo lo que vimos, no sé, me parece que se puede hablar de unos cientos de miles de personas, si no llegaban a 1 millón o más, que tomaron la casa de gobierno, ¿no? Eso es muy impactante, las personas, bueno, se adueñaron de la situación en general en las calles, ¿no? Y bueno, eso es realmente un ejemplo para tomar a nivel internacional, ¿no? Y es importante también toda esta situación y entender bien qué tipo de gobierno había en Sri Lanka y bueno, cuál era la situación en general, ¿no? Pobreza, escasez, el tema de la suba del gas, ¿no? De petróleo, de la gasolina, ¿no? Y toda esta situación es realmente, digamos, un Estado, un gobierno que aplicaba, digamos, políticas neoliberales muy fuertes, parecido, digamos,
a lo que vimos acá con GON y todo eso, y que, bueno, el gobierno siguió y siguió hasta que la gente se cansó, ¿no? La gente se cansó y bueno, aquí vemos que lo echaron abajo al gobierno, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están viendo cómo mantener las cosas, cómo lo que vivimos acá, ¿no? Una asociación constitucional, ¿no? Pero, digamos, eso es muy importante, ¿no? Porque si vienen políticas antipopulares de parte de los respectivos gobiernos, ese es el camino, ¿no? O sea, las calles, la movilización y justamente, ¿no? La unidad de todo el pueblo trabajador en pos de un objetivo de no permitir que siga habiendo este tipo de atropellos, ¿no? Y de una u otra forma, igual en muchos países del mundo se está viviendo eso, ¿no? Todo el tema de bueno, Argentina con la inflación, toda América Latina prácticamente con la inflación, acá también que estamos comenzando a ver cada vez más y más abusos, bueno, es un referente, es una imagen, es una idea que tiene